Amigos de YouTube que nos ven en cualquier lugar del mundo, muchas gracias por acompañarnos. Como ya saben, esto no es una red social, no somos periodistas en el estricto sentido de la palabra. Somos ciudadanos que utilizamos a Google, a YouTube, para poder platicar a través de mi humilde persona con los actores políticos, con los actores sociales, y en este caso juristas. Quiero agradecer mucho al magistrado de lo penal, Daniel Chowell, que nos hace el favor de recibirnos aquí en su sala penal, en este Palacio de Justicia de la ciudad capital del estado de Guanajuato, en México. Magistrado Daniel Chowell, muy buenas tardes, ya son las tardes. Magistrado, aquí tenemos una ventaja en YouTube, que hay cuestiones muy importantes para la sociedad, porque desgraciadamente las cuestiones penales afectan, no creo que a nadie le agrade verse involucrado en un asunto penal, pero esos asuntos muy importantes que los medios de comunicación normal no pueden decir, porque no tienen tiempo, no tienen espacio. Aquí tenemos más espacio, más tiempo, permanece para la eternidad, y si no lo ve hoy, lo ve mañana, lo ve pasado, lo ve cualquier día. Magistrado Daniel Chowell, yo quisiera preguntarle, usted fue uno de los principales actores en la implementación del sistema de justicia oral en cuestión penal, que es la que está en proceso todavía, sí, para completarse antes del año 16, de acuerdo con la reforma constitucional. A la fecha, usted como magistrado y que fue de los pioneros en llevar todo este procedimiento, ¿cómo lo califica? ¿Cómo han avanzado? ¿Han encontrado, obviamente es un sistema innovador en este país, han encontrado algo que hay que corregir, va sobre la marcha? Mira, aquí en el estado de Guanajuato creo que arrancamos muy bien, teniendo para la implementación tanto operativa como legislativa todos los elementos que puntualmente se tenían que ir presentando, de tal manera que aún y cuando existe hasta el 16 la vacatio legis para que se implemente, nosotros en el estado de Guanajuato empezamos de una manera puntual, contando por un lado hablaba pues de una implementación legislativa, contando con las reformas legales indispensables para que entrara en vigor adecuadamente la norma. Tenemos una ley del proceso penal que ha sido replicada en distintos aspectos en otras entidades federativas, la han tomado ya como un referente. Y nosotros en el estado de Guanajuato empezamos a tener una capacitación no solamente dentro del Poder Judicial, sino con el resto de los actores, el Poder Ejecutivo, a través de la Defensoría Pública, del Ministerio Público, y también con los abogados particulares, en una serie de prácticas interinstitucionales para ver cómo se podía concretar en la realidad la ley del proceso. Esto trajo que antes de entrar en vigor se hiciera una reforma precisamente de ese análisis, de ese estudio, de esa seriedad con la cual se tomó en el estado de Guanajuato la implementación del sistema. No todas las leyes son perfectas cuando se cobran vigencia por el decreto que se expida de parte del legislativo. Ya una vez que los operadores la empiezan a utilizar, se empiezan a advertir distintas modalidades que deben ser perfectibles. Toda norma es perfectible en cualquier tiempo. Y con esa misma seriedad, la legislatura anterior también hizo una reforma que recordamos. Es decir, en el estado de Guanajuato hemos ido entrando al sistema penal acusatorio con el mayor profesionalismo, con la mayor dedicación, con la mayor seriedad. Es un asunto de gran calado, porque no solamente se trata de contar con leyes o con salas más o menos grandes, más o menos modernas, más o menos lujosas, sino fundamentalmente con el capital humano, que ahí también se ha trabajado en gran énfasis. Ustedes pueden constatar, pueden acudir cualquier persona a las audiencias de oralidad. En el portal del Poder Judicial del Estado se anuncia la agenda de las audiencias y cualquier persona puede acudir a las mismas y podrá constatar que efectivamente hay una impartición de justicia de alta calidad, y esto se ha logrado con la capacitación de los jueces. Desde luego que también desde el propio Poder Judicial se han continuado con estas prácticas interinstitucionales a las que me he referido,
participando junto con el Ministerio Público, con la Defensoría Pública y también con los distintos colegios de abogados, barras y colegios de abogados en el Estado, y también con las universidades en una capacitación. Aquí todo el mundo gana capacitándose adecuadamente, porque esto permite el conocimiento de la norma y permite el conocimiento de las garantías fundamentales, los derechos y los principios que deben tener, deben contar y deben hacerse valer para todos los que intervienen en el proceso. Yo por eso hablo de que en ese sentido se ha venido trabajando adecuadamente. Hoy sabemos que se va a retardar un año más la entrada en vigor de una tercera etapa que comprende los municipios del sur del estado, y también en ese sentido se retrasa un medio año más la región de León, que es la última, en vigor, y que en términos, y no es otra cuestión sino el número de habitantes, la población que tiene León, es donde más carpetas de investigación se habrán de iniciar, donde mayor incidencia delictiva por número se presenta, ¿no? Entendido pues que es una población de más de 1.700.000 habitantes, más o menos, ¿no? Más la población flotante. En ese sentido yo creo que se está preparado. Hay algunos factores que pueden ser cuestionables, ¿no? Hemos escuchado a mucha gente en la sociedad pues, que no encuentran una respuesta de acuerdo a las expectativas que tienen o tenían del sistema. Cada sistema nuevo pues, tiene algunos bemoles que se tienen que entender. Hoy ya con un año y medio de experiencia con el sistema, con audiencias reales, ya no con prácticas interinstitucionales, desde el Poder Judicial hemos advertido la necesidad de todavía hacer algunos ajustes legislativos. Sin embargo, pues también conocemos que hay una propuesta a nivel nacional por parte de la Presidencia de la República de que exista un código penal procesal para toda la República, y vendrá a presentarse la iniciativa correspondiente, debo entender, con la finalidad de que más tardar el año que entra cobre vigencia esta ley general. De tal manera que lo que nosotros podamos proponer para el Estado de Guanajuato, pues tendríamos que contenernos, tendríamos que esperarnos para ver cómo viene esta ley general. En todo caso, si existe la oportunidad de poder participar de los trabajos, insisto, Guanajuato tiene una buena ley de proceso penal que se requiere de algunos ajustes, pero Guanajuato, sus juristas, sus operadores del sistema tienen ya un conocimiento de cuáles son los derroteros que debe tener esta ley para poder aplicarse en favor de los ciudadanos, que es al final del día a quien va destinada la norma, ¿no? Pero bueno, esperaremos a ver qué ocurre con este proyecto de ley, ¿no? Para toda la República. Desde mi punto de vista es adecuado, además, porque hoy tenemos 34 distintas leyes procesales, las de cada entidad federativa, más la federal, más la del fuero militar, de tal suerte que si vamos a tener un solo código, esto permitirá que cualquier abogado en toda la República, independientemente del fuero, sepa bien las reglas que tiene que aplicar, ¿no? Y eso es en aras de una seguridad jurídica para todos los que intervienen en el proceso. Veremos de qué manera se presenta esta ley, pero yo lo veo con buenos ojos. No sé si después vayan a pretender hacer un código penal único, que yo encontraría mayores dificultades. Porque en todo el país es muy complicado. Tenemos muchas diferencias en cada una de las entidades y con las distintas entidades. No es lo mismo la realidad que tenemos en una costa, al centro del país, y en el propio centro del país, en ciudades tan grandes como Ciudad de México, a las ciudades del resto de la provincia, ¿no? Mexicana. Por un lado, ¿no? La otra, el sistema de justicia acusatorio,
penal acusatorio, entre sus principios que le ilustran, entre otros, está el que se privilegie la libertad de los que están siendo inculpados, están siendo procesados. Y lamentablemente en los ordenamientos penales pues vemos que cada día hay más delitos graves, ¿no? Y la tentación de hacer prisiones preventivas forzosas, ¿no? Desde la propia ley, pues como que hay una contradicción en esta política criminal que tenemos. Al final del día, el tema de la prevención general desde la norma debe ser también satisfecha con una actuación adecuada de los operadores del sistema, y como tales van desde el policía preventivo, el tránsito municipal, federal o estatal, el agente del Ministerio Público, el policía ministerial, los jueces, en fin, los jueces de ejecución ahora que existen. Y en la medida de que la actuación de estos operadores sea eficiente, pues entonces podremos ir abatiendo la impunidad que realmente lacera a nuestra sociedad, y porque a lo mejor podemos tener el mejor o el peor código de procedimientos penales, ¿no? Pero en la medida que los que lo utilizan, los que lo operan, los que lo materializan, no son eficientes, entonces es letra muerta, ¿no? Podemos hablar desde la óptica que queramos de si funciona o no funciona el sistema penal acusatorio, de si funciona o no funciona el sistema inquisitivo mixto que todavía tenemos en la mitad de nuestro estado y en muchas entidades federativas, en la federación misma, ¿no? Que no vemos los avances que pueda representar a nivel federal el sistema, la implementación del sistema acusatorio. En fin, pero si la gente, por eso digo, puse énfasis en el capital humano, no es eficiente, no comulga con valores de una sociedad, de un Estado democrático, social y de derecho, entonces la norma sale sobrando, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que trabajar arduamente, porque luego ahí es donde se atora la reforma. Tal vez estén imbuidos de las mejores intenciones y de los mejores principios, pero si los operadores no están todos en el mismo tono, todos en el mismo carril y todos con la misma velocidad, pues entonces empezamos a encontrar impunidades y reclamos de la sociedad, ¿no? Sí, ciertamente eso de la impunidad es algo que lacera y que impide que todo progrese, ¿no? Y como usted decía, ya las leyes ya están, no hace falta más leyes, hace falta cumplir las que tenemos, poner en práctica las que tenemos. La impunidad desde arriba hasta abajo ha sido una cosa que lacera ya la sociedad mexicana. Ahora, magistrado, yo me doy cuenta, magistrado Daniel Chowell, que ciertamente la implementación de este sistema de justicia oral requirió, y para usted fue muy útil en ese sentido, porque no era como otras áreas. Aquí involucraba, no era como en el mercantil o en otros familiar, aquí involucraba cambiar mentalidad de abogados, de litigantes, de policías, de ministeriales, de ministerios públicos, de procuradores, de diputados, leyes, algo muy integral, ¿no? Ya como que la construcción era lo menos importante, aunque también era muy importante construir los edificios, es básico, ¿verdad? Pero aquí hay una ventaja. Usted, la realidad es que usted pues es maestro universitario desde hace muchísimos años, desde el 95, en la Universidad de Guanajuato, en la Escuela de Derecho, fue Ministerio Público, estuvo en seguridad, estuvo como procurador de justicia del Estado, magistrado. Yo lo que quiero ver es esto: usted conoce de todo lo que está implicado en este sentido. Ahora, pero de todo lo que está implicado en la cuestión de la aplicación de la justicia, y en específico de la justicia en materia en su tipo oral. Yo veo que hay un problema que en otras áreas, que tal vez en el Poder Judicial no sea tanto, de la todología, que una persona hoy es secretario de Salud y mañana es secretario de Economía y pasado mañana habla de Agricultura, y de ahí se va. No, o sea, saben de todo. Los políticos son una maravilla porque no hay cosa que no sepan. Ellos pueden ser igualmente secretarios de lo que quieran, no importa, desde turismo hasta cibernética o lo que quieran. En el caso de la justicia sería muy grave y muy peligroso esto, ¿verdad? Porque se pueden equivocar ya, pero aquí está en por medio el patrimonio, la libertad, la vida de los seres humanos. Aquí está 40 años de cárcel, perder tus bienes, etcétera, etcétera.
Entonces, mi pregunta más que nada era en referente a esto. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato, creo yo, en comparación con otros estados, tiene mucha solidez, ecuanimidad, esta apertura que en otros estados no hay. En otros estados, amigos que nos ven, y lo he constatado, ver a un magistrado es realmente así como que vedado a un ser humano, a un mortal, poder acceder a un magistrado. Aquí los magistrados son muy accesibles en su contacto con la sociedad. Sobre todo usted, que tiene usted esa característica que es de, y ahí me perdona la observación, pero de los pocos ex procuradores de justicia que tranquilamente caminan por la calle sin ningún problema, sin seguridad, va a la universidad cargando sus mochilas, en fin. Magistrado Daniel Chaboy, ¿qué tanto es importante o qué tanto está garantizado en el Poder Judicial en el estado de Guanajuato este profesionalismo que impide o impida filtraciones ajenas? O sea, que siempre sea gente que sepa de derecho, que no se politice, que no sea como en el otro ámbito ejecutivo, en que igual pueden saltar de una a otra, ¿no? Que les llegue de repente una persona que sea abogado, pero que nunca tuvo que ver con que nunca supo lo que era el Ministerio Público, ni no supo lo que era la Procuración de Justicia, no es porque era abogado y llegó. ¿Sí hay algún sistema? ¿Sí está protegido? Sí, mira, la carrera judicial en el estado de Guanajuato es muy sólida. Precisamente ahora que se están presentando todas estas reformas, no solamente en materia penal, como afortunadamente lo dice, en materia mercantil, en materia familiar, también se están dando. Y todas las personas que ocupan algún cargo nuevo dentro del Poder Judicial están sometidas a los exámenes que la propia carrera judicial plantea. De tal manera que, aun y cuando también se da la posibilidad de concursos abiertos, todos deben seguir las mismas reglas que la propia carrera judicial, que la ley orgánica del Poder Judicial establece, y con los parámetros que marca el Consejo de la Judicatura, el Consejo del Poder Judicial. En ese sentido, yo le puedo afirmar que está garantizada para la sociedad guanajuatense que los jueces que habrán de impartir la justicia en primera o segunda instancia cumplen con los más elevados niveles de excelencia para poder impartir la justicia. Pudiera cuestionarse el tema de quienes somos magistrados a propuesta del Ejecutivo, pero bueno, es una propuesta del Ejecutivo que pasa por el Congreso del Estado. En el caso del servidor, yo fui juez, empecé trabajando profesionalmente en el Poder Judicial. Todo lo que hemos hecho en la vida, afortunadamente he tenido la posibilidad de ver el área penal en distintas aristas, como lo mencionaste. Yo empecé siendo juez de primera instancia, de ahí nos invitaron a trabajar en la Procuraduría de Justicia, y el hecho de ser designado por el Poder Ejecutivo y ser ratificado por el Congreso del Estado, por el Legislativo, pues son filtros que establece la propia ley, y son filtros que dan sentido también a la propia carrera judicial, porque permite ese esquema de pesos y contrapesos que hoy creo una sociedad debe de tener, porque en sociedades donde todo es derivado exclusivamente, por ejemplo, de carrera judicial, puedo mencionar en Guatemala, puedo mencionar en toda Centroamérica, países sudamericanos, esto también se corrompe, porque al rato empezamos a encontrar dinastías familiares ocupando los cargos ahí mismo. De tal suerte que estas propuestas que vienen avalados por los otros dos poderes es lo que permite también ese esquema de pesos y contrapesos que en toda democracia debe de existir. Y bueno, está en la decisión de estos dos poderes las personas que se plantean para ocupar los cargos de la magistratura. Y ya estando dentro de la carrera judicial, pues también tienes que cubrir los niveles de excelencia que establece la propia carrera judicial. Y te puedo mencionar que todos somos evaluados igual, los magistrados, los jueces, todos están establecidas las reglas de evaluación que anualmente tenemos que cumplir, al igual que todos, ¿no? Como si toda la vida hubiera sido de carrera judicial.
Y desde luego pues está la responsabilidad personal, ¿no? La responsabilidad profesional, porque uno está aquí con este cargo de gran responsabilidad a la sociedad. Yo tengo 3 años de magistrado. Afortunadamente las evaluaciones hemos salido satisfactorias en el sentido de aprobadas, pues, los 3 años, ¿no? Y eso pues se vienen a evaluar con indicadores muy objetivos, están establecidos en el propio reglamento de evaluación de magistrados, consejeros y del presidente del tribunal, ¿no? Yo creo que esos esquemas son muy importantes en cualquier sociedad. Insisto, hay otros lugares en donde no se da esta carrera judicial y esa posibilidad de que gente externa al Poder Judicial participe de los trabajos judiciales, y también llegan a establecer ese tipo de esquemas de dinastías, ¿no? Que no es sano. ¿Por qué? Porque ese tipo de esquemas y en esos lugares efectivamente están para proteger determinados intereses. Aquí, en el estado de Guanajuato, contamos con una independencia judicial que creo que es reconocida no solamente en la entidad, sino también de fuera, por la calidad en las resoluciones que se tienen, ¿no? Y entre otras cosas, con las implementaciones de los distintos sistemas normativos que hoy tienen vigencia, como el penal acusatorio, el familiar y mercantil oral, pues es una muestra de lo que estoy señalando, ¿no? Magistrado, yo además veo que hay una importancia especial en el Poder Judicial. Primero, el Poder Legislativo y el Ejecutivo pueden darse el lujo de hacer política. Vamos a hablar de temas políticos, partidistas y todo eso. El Poder Judicial no puede darse ese lujo porque tiene que mantener una sobriedad y una forma más estricta, más rigurosa en su comportamiento, porque aquí estamos jugando con las vidas y las libertades y los capitales de los seres humanos. No pueden estar haciendo eso que hace. Pues un diputado puede hablar de política o criticar al gobernador, el gobernador puede criticar al diputado, al presidente de un partido, ustedes no. Sin embargo, el Poder Judicial es también uno de los más importantes contrapesos, ¿no? De los 3 poderes en lo que se refiere al Estado de Derecho. O sea, pero sería, no politicando, no, pero sin politizar ni hacer política, pero sí es un factor político de equilibrio. Porque así está diseñada nuestra sociedad, en este esquema de presos. Como un garante del derecho y del Estado de Derecho. Del Estado de Derecho. Quien trabaja en el Poder Judicial se tiene que dedicar a resolver los asuntos que son de su competencia, cumpliendo con los estándares de justicia que vienen en las normas que exige la sociedad. El tema de la política no va con el Poder Judicial. Oiga, pero no hay una intromisión, perdón, discúlpeme. No se podría lograr una mayor autonomía. Por decir algo, los diputados vienen por elección popular, o los famosos pluris, que ojalá ya no existan, y que lleguen por votos, todo el mundo. El poder ejecutivo que recae en una sola persona, los secretarios no son poder, son empleados, únicamente el gobernador es ejecutivo. Acá, de una u otra forma, no hay una cierta interferencia cuando que tiene que ser ratificado por el Congreso. No, o que ustedes ratificaron a los diputados. No podría ser eso. Sí, creo que es muy clara la función de quien se integra el Poder Judicial, que es la impartición de justicia, y de ninguna manera poder estar involucrados en temas de orden político. Tú mencionabas el tema de los partidos, el tema de las críticas a Rivera. No, el Poder Judicial se tiene que dedicar a resolver los asuntos que son de su competencia. Y si dentro de ese bagaje de asuntos viene uno que tenga que ver con gente de otros poderes, bueno, se debe resolverlo exclusivamente. Definitivamente el funcionario del Poder Judicial debe estar ajeno a los temas políticos. Y el hecho de que sean las designaciones del Ejecutivo, así como las propias ternas que plantea el Poder Judicial para la designación de magistrados que estén en la cancha del Congreso, en donde se representan las distintas
corrientes políticas que a su vez representan a la sociedad, pues yo creo que es un carácter democrático de nuestra sociedad. De ninguna manera tiene que ver con un tema de orden político, porque en estos días tenemos ternas, no solamente de propuesta del Ejecutivo, sino también ternas de gente que ha participado de los concursos internos del Poder Judicial. ¿Sí? El hecho de que vayan a la legislatura para que se haga un filtro de evaluación, yo creo que de ninguna manera viene a interferir con el trabajo que se hace en el Poder Judicial. Magistrado Daniel Schoebel, pues muchas gracias. Yo más que antes de terminar, regresando al inicio, ahí si me lo permite, únicamente como resumen de el primer tema que tratamos, se puede decir a los guanajuatenses que en la aplicación que ha habido del sistema oral en materia penal ha habido una mejoría en la calidad de la aplicación de la justicia, una mayor transparencia. Sí ha dado resultados positivos estos juicios orales ahora. Mira, yo te podría decir que sí, pero creo, y lo digo sinceramente por la gente que me conoce, que esto es ahora sí desde el cristal que se mira. Los asuntos que han llegado a sede judicial han sido resueltos conforme a derecho, siguiendo todos los procedimientos que se marcan en la norma y llegando a emplearse medios de impugnación, inclusive llegando ante la justicia federal, y en términos generales las resoluciones se mantienen como fueron dictadas, como fueron pronunciadas por los órganos jurisdiccionales del Estado. Y digo desde el cristal en que se mira, ¿no? Uno que ha podido participar de otras actividades, aparte de las judiciales, pues sí observa que aun y cuando uno de los principios de este sistema es que la menor cantidad de asuntos lleguen a resolverse ante un tribunal, la realidad es que los asuntos han sido muy pocos. Hay salidas alternas, hay criterios de oportunidad, hay mecanismos alternativos de solución de controversias en donde se pueden resolver los conflictos. El problema es que pues, no sabemos cómo están resolviéndose en realidad, ¿no? Pero eso yo creo que ya no es una respuesta que deba dar alguien integral o que es integrante del Poder Judicial, ¿no? Pero en términos generales los asuntos que llegan al Poder Judicial, ahí está la muestra, son audiencias públicas en las cuales se ha demostrado que con calidad se resuelve y se imparte justicia en este estado, ¿no? Donde ya está implementado como Guanajuato, que fue la primera zona del norte, ya todo lo que llega a partir de que se inició, ya todo va en materia oral, ya no hay... Ya debe ser todo en materia oral. Únicamente, ¿y los que estaban antes? Quedaron en... Los asuntos que se iniciaron antes de la vigencia de la ley se tienen que resolver con el procedimiento anterior ante los juzgados. Todavía hay juzgados de primera instancia y nosotros como magistrados resolvemos apelaciones de estos lugares de asuntos que entraron al sistema antes de la entrada en vigor de la ley. Y en cada caso que tiene usted, por ejemplo, como magistrado penal, ¿tiene que ir a la sala y hacer...? Cuando es del sistema inquisitivo mixto, se resuelve bajo el trámite anterior. El mitad anterior, porque todavía tenemos la mitad del Estado, que todavía es vigente el Código de Procedimientos Penales de manera total. Y lo que ya corresponde al sistema penal acusatorio pues se resuelve en las formas correspondientes. Nosotros actuamos también en segunda instancia como magistrados en audiencias orales, tanto en materia de ejecución de sentencias como también en procedimiento ordinario. Entonces aquí tenemos dos sistemas vigentes y se mantendrán vigentes por un buen rato. Lo que sí se ha generado es descongestionamiento de los asuntos del sistema anterior en el Poder Judicial. Anteriormente aquí por ejemplo aquí en Guanajuato Capital había 2 juzgados de primera instancia penal, ya nada más queda uno, y así en el resto de los estados, de los municipios en los cuales viene funcionando el sistema acusatorio, se van cerrando a los juzgados que ya no tenga necesidad de estar abiertos, ¿no? Se concentran los asuntos en uno, etc., ¿no? Y así tendrá que irse haciendo. Magistrado Daniel Schoebel, pues hoy no estoy en la cámara, pero bueno,
Es lo bueno de ver la cámara porque así se puede rascar o toser o algo, por así, cuando veo que no me estoy... Es lo bueno que esto es más sencillo, no es profesional. Además lo digo para justificar los errores, ¿verdad? Nosotros somos ciudadanos amateurs. En todo caso el camarógrafo. El camarógrafo es el que tiene la culpa. Sí. Magistrado Daniel Chahuel, pues muchísimas gracias por esta plática, porque siempre son muy aleccionadoras, incluso alumnos de Derecho y abogados me han comentado, y sobre todo la primera parte, pues fuimos el único medio no oficial, o sea, no medio de comunicación, que le dimos la más amplia cobertura a la implementación del sistema. Lo cual es de reconocerse, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y eso sirvió mucho porque muchos alumnos o abogados pues no tienen la oportunidad de venir a hablar con el magistrado, ni ustedes tendrían tiempo de estar explicándolo a todo el mundo, ¿no? Y a través de ese sistema, y lo siguen consultando y lo siguen viendo alumnos que pueden ver ahí la plática con los magistrados. Le agradezco muchísimo su tiempo, sé que está muy ocupado y que hay mucha gente que condenar, ¿no es cierto? Hay mucha gente que salvar también, y le agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Magistrado, muchas gracias.